Revelaciones divinas en Deuteronomio, el plan inesperado de Dios para la tierra prometida. En el tercer año de Joacim, el anciano Moisés se encontraba en las puertas de la tierra prometida, en el monte Nebo, con la vasta llanura de Moab, extendiéndose ante él, donde el sol moría lentamente en el horizonte. La brisa del desierto le traía susurros de recuerdos, de una travesía que había durado 40 años, una odisea marcada por la fidelidad de Yahvé. Su corazón estaba lleno de melancolía, pero también de esperanza. Moisés, el gran libertador de Israel, sabía que no cruzaría el Jordán. La verdad de su destino lo pesaba, como el eco de una promesa no cumplida. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió a la multitud de israelitas que lo rodeaban. Su mirada profunda miró a cada uno de ellos, recordando las tribulaciones que habían enfrentado juntos, la esclavitud en Egipto, la división del Mar Rojo, y el maná que caía del cielo. Recuerden, decía, cómo Yahvé nos alimentó en nuestra travesía, cómo nos dio victorias en cada batalla, cómo nos eligió como su pueblo entre todas las naciones. Moisés recordó el pacto que Dios había hecho con ellos, un pacto que no era solo para recibir una tierra de abundancia, sino para tener una vida en plenitud, siguiendo los mandamientos de Dios. Las leyes del Señor son nuestra guía, proclamó, y su fidelidad ha sido nuestra fortaleza. La tierra prometida no es solo un lugar, es nuestra oportunidad de reflejar su gloria al mundo. Pero, advirtió, su voz resonando con autoridad, no caigan en la trampa de la idolatría. Nuestra misión aquí depende de nuestra lealtad a Él y su ley. Elegirán la vida o la muerte, el camino del Señor o el de sus propios deseos. La multitud, atrapada en un silencio reverente, sentía el peso de su elección. En ese momento culminante, Moisés presentó el dilema crítico, como si las palabras se desprendieran del mismo cielo. Recuerden las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos ha forjado un plan no solo para conquistar esta tierra, sino para convertirnos en una nación santa. Con cada palabra, sus ojos brillaban con la luz de la esperanza, a pesar del dolor de no poder cruzar a la tierra prometida. Aquel que elige a Dios, exclamó, elige la vida para sí mismo y para sus descendientes. Esta tierra está llena de promesas, pero debe ser guiada por la fe y la obediencia. Su voz creció en pasión, resonando en los corazones de su pueblo. Dios estará con ustedes. Él ha sido nuestro refugio. Cuando se desesperaron, trajo agua de la roca. Él ha caminado con nosotros en la oscuridad. No teman, porque su luz siempre brillará en medio de la tormenta. Como las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, la atmósfera se cargó de expectativa. Cada israelita escuchaba atentamente, sintiendo la urgencia de su llamado. ¿Qué escogerás hoy? ¿La fidelidad a Dios o la tentación de seguir tu propio camino? Desde el corazón del monte Nebo, las palabras de Moisés flotaban en el aire, desafiando a su pueblo a decidir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y mientras las estrellas titilaban, el anciano líder entregó su corazón a Dios, dejando a sus oyentes con el desafío de elegir el camino de la vida. La historia de Moisés, su amor por el pueblo y la promesa divina, se encontraba en un momento crucial. ¿Responderían con fidelidad a la voz de Dios o se dejarían llevar por sus propios deseos? La noche se adentraba, pero la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. El aire se enfrió mientras la noche se afianzaba sobre el monte Nebo.
y los murmullos entre la multitud comenzaban a crecer como un murmullo de ríos que corren. Las miradas de los israelitas brillaban con ansias de promesas, pero en sus corazones también había ecos de dudas, recuerdos de sus errores pasados. Moisés, con el rostro iluminado por la luz de la luna, se sintió presionado por el peso de sus esperanzas. Alzó su voz una vez más, compartiendo la urgencia que brotaba de su ser. «Oíd, oh Israel», comenzó, sus palabras reverberando en la quietud de la noche. «Hoy se me ha revelado, no solo el camino a seguir, sino lo que el Altísimo espera de nosotros en esta nueva tierra. El corazón de nuestro Dios nos ha hablado. Él no solo nos ha guiado fuera de la esclavitud, sino que ahora nos llama a ser luz para las naciones». Su voz se tornó solemne, sus ojos escudriñando las almas de los presentes. El Señor, en su infinita sabiduría, ha ordenado un futuro donde seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. En cada ciudad que conquistéis, en cada rincón de esta tierra, debéis recordar que no solo son sus habitantes a quienes enfrentaréis, sino también las tentaciones que tienen el poder de alejarlos de su senda. Los israelitas se miraron entre sí, el temor y la determinación saturaban el aire. Habían luchado con ferocidad durante años, y aunque la victoria parecía al alcance de la mano, la verdadera batalla sería mantenerse firmes en su fe. «Si permitís que los ídolos de esta tierra se infiltren en vuestros corazones», advirtió Moisés, «las consecuencias serán devastadoras. Recuerden lo que ocurrió en el desierto, el tiempo que nos apartamos, y el costo que pagamos por ello. Yahvé es un Dios celoso, y su ira puede desatarse si olvidamos su amor y su pacto». Mientras seguía hablando, una brisa intensa comenzó a soplar, como si el propio cielo se sintiera conmovido por su mensaje. Cada palabra de Moisés resonaba con el eco de los tiempos, y la imagen de la gloria de Dios que había llevado a su pueblo a través de cada prueba se hizo más presente que nunca. «Por tanto», continuó, «hablemos del amor que no se apaga. Yahvé es el que va delante de vosotros, el que aplasta a vuestros enemigos, el que extiende su mano en ayuda. Los muros de Jericó caen a su voz, y los pueblos se doblegarán ante su poder. Pero recordad, esta victoria es por su gracia, y no por méritos propios». Los israelitas se sintieron inspirados, una llama de valentía encendiéndose dentro de ellos. La promesa de una nueva vida, de una tierra que fluía con leche y miel, comenzaba a materializarse en sus corazones. «Después de la batalla viene la reconstrucción», dijo Moisés, su voz temblando con emoción. «Establecerán ciudades, sembrarán campos y edificarán un legado, pero será vital inculcar a sus hijos el temor del Señor. Enseñadles cada día sus caminos, que no olviden nunca el pacto que Él ha hecho con nosotros. La vida será dulce si seguimos sus caminos, pero amarga si desechamos sus mandamientos». Al concluir, una profunda solemnidad envolvió el ambiente. El silencio se adueñó de la multitud, cada uno sopesando el peso de su decisión. «Acercándose el fin de mi tiempo», añadió Moisés, «entrego mi espíritu a Yahvé, pero mi corazón quedará con vosotros. Ahora, en el umbral de esta nueva era, será un tiempo donde la fe y la obediencia forjarán el destino de Israel. Recuerda, el camino por delante no será fácil, y la tentación es un enemigo astuto». De repente, como un destello a través de la oscuridad, Moisés proclamó: «Y estoy convencido que habrá un nuevo profeta enviado por el Altísimo, que unirá a la nación en la búsqueda de su voluntad, guiando a generaciones. No desmayéis, pues ¿quién sabe el propósito de Dios al traer pruebas sobre vosotros? Quizás es en la adversidad, donde su gloria será más evidente». Mientras estas palabras reverberaban en sus corazones, un nuevo misterio se cierne sobre la multitud, una promesa de esperanza que se esperaba, un próximo líder que traería consigo la revelación de un plan eterno que cambiaría no solo su presente, sino el curso de toda la historia. La tierra prometida no sería solo un hogar físico, sino la cuna de un ministerio,
que resonaría a lo largo de las generaciones. Mientras la luna brillaba por encima del monte Nebo, un profundo silencio se apoderó de la multitud. Los rostros de los israelitas estaban grabados con los ecos de las palabras de Moisés, su alma resonando con promesas y a la vez temiendo el futuro incierto. Las familias se estrecharon unas contra otras, como si el impulso del pasado se aferrara a su ser, deseando no repetir los errores cometidos entre los caminos del desierto. Moisés, sintiendo la carga del destino de la nación sobre sus hombros, continuó su discurso con voz firme. Escuchad, oh Israel, el aliento de vida nos ha hablado. Este viaje que comenzamos es más que andar hacia una tierra, es un viaje hacia el corazón de Dios. Su ley es nuestra guía y su amor, nuestro aliento. Un murmullo de asentimiento recorrió entre la multitud. La expectativa crecía, y los corazones comenzaban a arder con un fervor renovado. Pero en el trasfondo, las sombras de dudas y viejos temores persistían. Las historias de aquellos que habían caído ante las seducciones de las tierras de Egipto, los ecos de la idolatría, danzaban peligrosamente en sus pensamientos. Pero no os dejéis llevar por el miedo, continuó Moisés, su voz elevándose como un llamado divino. Aún en los días de prueba, cuando la adversidad se levante, recordemos que tenemos un Dios que nunca nos ha desamparado. Yahvé va delante de vosotros. Su presencia será el refugio que anheláis. No temas, porque su mano está con los que le obedecen. Los hijos de Israel sintieron el poder de la confianza restaurada. Un nuevo sentido de determinación brotó entre ellos, como brotes verdes que surgen después de las lluvias, y al recordar el maná, su corazón se llenó de gratitud. ¿No os acordáis de cómo nos alimentó en el desierto? Su fidelidad es más grande que nuestras dudas, exclamó Moisés. En ese momento, la brisa volvió a soplar, y un susurro divino parecía atravesar la atmósfera. La multitud contuvo la respiración, sintiendo la cercanía del Altísimo. Moisés, sintiendo la urgencia del mensaje que debía comunicar, añadió: Así como yo he sido un guía para vosotros, no olvidéis también de las enseñanzas. Enseñad a vuestros hijos en su camino, vivan en justicia y verdad para que sus días en la tierra sean prolongados. Sin embargo, en lo profundo de su espíritu, Moisés sabía que un nuevo desafío aguardaba. Había palabras que no podía pasar por alto. Era su deber compartir la revelación que el Señor le había otorgado. Escuchad, oh pueblo, se acerca un día en que el Rey de la Gloria enviará a un hijo, un profeta como yo, que hablará con autoridad y renovará nuestro pacto con él. En él se manifestará la obra redentora, y mediante su sacrificio, nacerá un nuevo pacto. La multitud tembló ante el peso del anuncio. Los corazones se sacudieron y la frágil esperanza se entrelazó con la expectativa del futuro y el misterio del propósito divino. Esta tierra que conquistaréis será una morada donde el reino de Dios será visto, y no solo en esta era, sino para generaciones que seguirán. Yo no veré esa gloria, pero será glorioso y maravilloso, pues su reino no tendrá fin. Las palabras de Moisés resonaron, causando un profundo estremecimiento entre los presentes. La noche se convirtió en un lienzo de promesas, donde lo visible y lo invisible se entrelazaban. Con cada palabra pronunciada, la historia del pueblo de Israel comenzaba a tomar forma, y la revelación del nuevo profeta como una cuna de esperanza iluminaba su futuro. En ese instante, un silencio reverente cubrió la asamblea. Todos comprendieron que estaban al borde de un nuevo comienzo, una nueva alianza, un futuro que daría nacimiento a una nueva revelación. El cielo parecía abrirse, como si el propio Dios respirara sobre ellos y les revelara la altura de su plan, el misterio que aún estaba por descubrirse. Moisés, vislumbrando el alcance de la obra que quedaba por delante, supo que la historia de la redención estaba en curso. Pertenece a vosotros, Israel, cumplir con lo prometido. Guardad la fe, y en las dificultades, id al encuentro con su plan divino. Un nuevo pastor vendrá,
guiando a cada oveja hacia aguas de vida eterna. Así, lo que parece un final, es en verdad un glorioso comienzo, y así, con sus palabras suspendidas en el aire, los israelitas se sintieron alineados con el propósito eterno de Dios, abiertas sus almas al misterio de un futuro que solo Él podría trazar. La tierra prometida no solo sería un refugio, sino el origen de una historia de salvación que resonaría a través de los tiempos. La noche continuó su marcha, y con el resplandor tenue de las estrellas, los corazones de los israelitas se envolvieron en un profundo asombro. La incertidumbre que antes había llenado el aire ahora se diluía entre la esperanza de un nuevo amanecer. Moisés, consciente de la inquietante verdad que aún debía transmitir, miró hacia el horizonte, donde la tierra prometida se extendía ante ellos como un sueño por cumplir. Escuchad de nuevo, oh Israel, porque el Señor vuestro Dios tiene algo que revelaros, proclamó el líder, su voz firme resonando en cada rincón del campamento. No será solo un viaje a una tierra, sino la llegada a un destino divino, en donde seguiréis experimentando su gracia así como vuestros padres lo hicieron. Recordad que cada paso en esta nueva ruta debe ser guiado por la fe, y la fe viene a través de escuchar su palabra. Los ancianos se inclinaron hacia adelante, y los más jóvenes imitaban la emoción de sus mayores. Era un tiempo de fervor colectivo, un renovado sentido de comunidad en la misión compartida de conquistar la tierra que fluía leche y miel, tal como lo prometió el Señor. Pero en el fondo de muchos corazones latía una pregunta: ¿podemos realmente vivir lo que se nos pide? Moisés, leyendo los pensamientos de su pueblo, sintió el peso de sus temores. Sí, habrán enfrentamientos, y habrá tribus que opondrán resistencia. Pero no olvidéis que el enemigo no es realmente en la carne y la sangre, sino en el espíritu de desobediencia que puede intentar infiltrarse en nuestras filas. Cada batalla ganada no será solo contra hombres, sino contra lo que se levante en contra del conocimiento de nuestro Dios. Un murmullo de aceptación emergió entre la multitud. Cada israelita sabía que el viaje por delante requeriría matrimonio entre la valentía y la devoción. Y en esa noche especulativa, Moisés añadió con una voz clara: habrá señales entre vosotros, y yo estableceré un pacto que renovará nuestra promesa. Cada víctima que sea traída, cada acto de obediencia, será un recordatorio de mi pacto con vos. Sin previo aviso, un viento potente cruzó el valle, levantando las corrientes de polvo que bailaron como pequeñas llamas en la oscuridad. Las antorchas parpadearon, y la multitud contuvo la respiración, sintiendo que el mismo Dios estaba en ese momento rodeándolos, confrontándolos con su anterior pacto. Vuestras vidas serán un testimonio para las naciones. A través de vuestra obediencia, yo seré glorificado entre los pueblos. Mientras las palabras de Moisés llenaban el aire, un escalofrío recorrió la asamblea. Las visiones de grandes alianzas y de pequeños obstáculos se entrelazaban en sus pensamientos. Otras voces resonaron en sus corazones, recuerdos de advertencias que podrían desviarles del camino recto. Pero la promesa de los cielos era clara. El futuro traía una revelación, como un rayo de luz que atraviesa la neblina. Pero hay algo que debéis recordar. El amor por el Señor, vuestro Dios, debe ser el fundamento de todo lo que hagáis. Seréis un pueblo separado, un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Cada acto de amor, cada manifestación de justicia, debe enviar ecos de mi gloria hacia el mundo. De repente, una profunda calma cayó entre el pueblo. Una vez más, se sintieron fortalecidos por la grandeza de su llamado, listos para enfrentar lo desconocido. Con el corazón palpitante, Moisés concluyó: pronto recibiréis la ley en la cima del monte, y con ella, guía para vuestros días. Pero lo que ahora no comprendéis del todo, es esta: la culminación de nuestra fe no yace solo en lo que recibiréis, sino en aquel que vendrá a cumplirla. El que dará finalidades a todas las promesas, cuya gloria llenará la tierra, y cuya sangre transformará corazones. Aquel que es el sacrificio perfecto.
La multitud se quedó en silencio, considerando las palabras de Moisés. La promesa de la tierra no era solo territorio, sino un espacio para el plan de redención. Moisés conocía que en su corazón la revelación aún se desplegaría, y el misterio de Dios permanecía intacto. Un pacto nuevo habéis de esperar, finalizó, y con él, el cumplimiento de todas las Escrituras. Un día, ante el Hijo, caerán las fronteras, y la historia de la redención será hablada por todos los pueblos. Esta es solo la antesala de algo grandioso. Y en la brisa nocturna, las palabras resonaron, dejando un eco de expectación. ¿Qué nuevas maravillas y desafíos aguardaban en el camino? Aquella noche, los israelitas se aferraron a su esperanza, esperando el día en que el plan divino se manifestaría por completo. Las primeras luces del amanecer comenzaron a atravesar el horizonte, y con ellas, un susurro de vida despertaba entre el campamento israelita. Moisés, de pie en un lugar apartado, observó cómo la sombra de la montaña se proyectaba sobre su pueblo. En ese momento, la gravedad del mensaje que debía compartir pesaba en su corazón, como una carga que no podía ignorar. Levantaos, oh Israel, ha llegado el tiempo de prepararse, ordenó Moisés, su voz resonando como un eco firme entre la multitud. Hoy, en la cima de la montaña, diré a vosotros las palabras de vida que el Señor ha prometido. Y estas no son solo normas, sino fundamentos de una relación eterna con nuestro Dios. Cada rostro, iluminado por el nuevo día, rebosaba de expectativa y ansias. Las tribus empezaron a congregarse, mientras padres y madres llamaban a sus hijos. Todos sabían que lo que les aguardaba moldearía su destino. El temor reverente llenaba el aire al recordar la presencia de su Dios que había descendido en fuego en el monte Sinaí, y ahora estaban listos para recibir su instrucción. Recordad lo que el Señor hizo por nosotros en Egipto, continuó Moisés, y cómo nos condujo a través del desierto. Cada paso que hemos dado ha sido para acercarnos a Él. Y ahora, contemplad que la tierra que está delante de vosotros no es un regalo simple, es el cumplimiento de promesas antiguas, una herencia que se forjará en nuestras entrañas. Las ilustraciones de vidas pasadas, de prisiones y trabajos forzados en la tierra de Faraón, reverberaron en sus recuerdos, como un eco lejano de un pasado que se negaban a repetir. Pero también recordaban las maravillas que Dios había mostrado entre ellos, las plagas, el mar rojo dividido, el maná del cielo. Eran testigos de un poder inigualable, y un sentimiento compartido de asombro cobró vida en sus corazones. No temáis a los habitantes de esa tierra, exhortó Moisés con fervor, pues aunque son fuertes, el Señor, vuestro Dios, va delante de vosotros. Él es el guerrero que pelea por vosotros. Hoy, se os recuerda que no es por la espada o la fuerza humana que conquistaréis, sino por el poder del Altísimo que permanece sobre vosotros. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor de fe, sorprendidos por el mensaje de ánimo que se alzaba en sus corazones. Sin embargo, en lo profundo de algunos espíritus, residía la inquietud, el escepticismo y los temores de un futuro incierto. Moisés, percibiendo el eco de estas dudas, concluyó con un reto profundo. Al entrar en la tierra, construiréis altares y prepararéis vuestros corazones, donde el amor y la obediencia sean el sello de vuestra vida. Las promesas de Dios no son solo para el disfrute, sino para el propósito. Son una declaración de su soberanía y un testimonio para las naciones que nos rodean. Seréis luz en medio de tinieblas. Mientras la claridad del día se manifestaba, la nube de la gloria de Dios comenzó a descender sobre el monte. Un destello áureo iluminaba la cima, y la presencia divina se revelaba en un espectáculo de poder y majestad. Los israelitas sintieron el temblor de la tierra bajo sus pies, y un silencio reverente se apoderó de ellos, su atención completamente cautivada por lo sagrado. Entonces, con gran solemnidad, Moisés se acercó a la cima, preparado para recibir las leyes que sellarían un nuevo pacto.
Mientras su figura se desdibujaba en la luz, Dios pronunció desde la nube: «Yo seré un Dios para vosotros, y vosotros seréis mi pueblo». Y así, en medio de un momento divino, un nuevo pacto no solo se establecía con leyes y mandatos, sino con el eterno propósito de Dios, de buscar redención a través de un corazón obediente. La multitud aguardaba, asomados al abismo de la gloria, sintiendo que la historia de su redención se escribía ante ellos. No sabían, sin embargo, que aún mayores revelaciones les esperaban, porque en la misma esencia de esa promesa había un secreto escondido. Pronto conoceréis a aquel que cumplirá lo que hoy se inicia. Su sacrificio será el verdadero cumplimiento, el que unirá el cielo y la tierra, y en él encontraréis vida. La expectativa aumentaba entre el pueblo, mientras el misterio del plan de Dios empezaba a desvelarse lentamente ante ellos. ¿Quién sería este hijo que vendría? ¿Y cómo transformaría todo lo que conocían? Esa mañana, las visiones tomó un giro inimaginable, mientras el eco de la promesa divina resonaba en sus corazones, dejando un rastro de incertidumbre y esperanza. Con la voz del Altísimo resonando en su ser, Moisés se acercó aún más a la cúspide de la montaña. La atmósfera estaba cargada de una anticipación palpable, como el aire antes de una tormenta. Una intensa luz envolvía la cima, y el eco de la gloria de Dios reverberaba en su interior, desatando en su corazón un ardor santo. Él sabía que este encuentro alteraría el curso de la historia. Mientras Moisés ascendía, el pueblo se agrupaba con anhelo y temor en sus corazones. Miradas atentas se elevaban hacia la cima, donde la presencia divina había hecho morada. La majestuosidad de la nube brillaba con un fulgor que parecía prometer no solo leyes, sino vida misma. Un murmullo de inquietud atravesó la multitud. ¿Cuáles serían las palabras que el Señor impartiría? Si tan solo pudiéramos estar en su lugar, rezaban algunos, mientras otros sentían una inquietud que brotaba de la profundidad de sus almas. ¿Estarían realmente preparados para recibir las instrucciones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas a partir de ese instante? Mientras tanto, Moisés, en la cima, cayó rostro en tierra, en un acto de total rendición. Su espíritu se sintió sobrecogido por el poder y la santidad que lo rodeaban. Entonces, la voz del Señor penetró la atmósfera con autoridad divina. Escucha, Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 22:3. Las palabras de Dios se entrelazaban con un propósito profundo. Cada mandamiento servía no solo como una guía, sino como un marcador en el viaje de su pueblo hacia la libertad. Cada ley resonaba con ecos de amor y protección, modelando a un pueblo que había de ser grande a los ojos de las naciones. Moisés se levantó, buscando las miradas de su pueblo de vuelta abajo, percibiendo la mezcla de reverencia y temor reflejada en sus rostros. Hoy, la luz del cielo ha descendido sobre nosotros, y la palabra del Señor hará una nueva creación en nuestras vidas. No seremos simplemente un pueblo, seremos su pueblo, proclamó con voz firme, recordando la promesa que habían recibido. Los israelitas, cautivados por la voz de su líder, comenzaron a responder con fervor. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, clamarían, y cada declaración olfateaba el aire ardiente de la montaña. Pero, ¿qué pasará si fallamos? Se preguntaron en lo profundo de sus corazones. La nube celeste se hacía más intensa, y Dios respondió a las dudas que acechaban en sus almas. Si falláis, retornaréis a mí, y seré misericordioso. Yo extenderé mi mano, y el perdón será el camino de vuestra restauración. Deuteronomio 30:2-3. La promesa de redención no era solo una realidad reservada para el futuro, sino una garantía presente, cimentada en la fidelidad del pacto eterno. Mientras el sol comenzaba a descender, la atmósfera se tornó eléctrica con el poder del significado profundo de cada palabra que Moisés exponía.
Las posibilidades de un nuevo amanecer resplandecían fuertemente, y la esperanza, como un río desbordante, se deslizaba entre el pueblo. Pero en medio de esta ferviente fe, Dios reveló algo inesperado. Cuando lleguen a la tierra prometida, no olviden el camino que han recorrido. Allí encontrarán no solo bendiciones, sino también desafíos que probarán su fe. El aire se tornó denso mientras las palabras de advertencia resonaban en sus corazones. Al final de este único evento en la montaña, Dios no solo les entregaba reglas, sino también la visión de un futuro lleno de desafíos y oportunidades, manifestando así que, aunque su nueva tierra sería un lugar de promesas cumplidas, la verdadera prueba sería la fidelidad de su respuesta. Con el sol marcando el ocaso, la multitud aún se hallaba envuelta en la experiencia de la revelación divina. La verdadera pregunta ahora se cernía sobre ellos. ¿Serán los guardianes del pacto, llevando en sus corazones la misión de ser luz para las naciones? Y así, quedaron en suspenso, sabiendo que aún había más por descubrir. El camino de la promesa apenas comenzaba a desplegarse. Se avecinaban días en los que el verdadero cumplimiento de la promesa se haría evidente. Un cumplimiento que sus corazones anhelaban y que su obediencia forjaría. Las sombras del futuro escondían un misterio aún más profundo. Aquel que veis hoy será el camino que os conducirá a la redención final. Moisés, aún aturdido por la plenitud de la gloria de Dios que lo había rodeado en la montaña, sintió el peso de su misión. La voz del Señor se deslizaba en su mente como un río viviente. No los he traído a este monte solo para que escuchen, sino para que vivan, resonaba en su interior. Se levantó, con la mirada firme, dispuesto a comunicar cada palabra sagrada que se le había confiado. Mientras descendía, las llamaradas de luz de la nube abrazaban su figura, un recordatorio de que la presencia del Altísimo lo acompañaba. El pueblo, al verlo acercarse, sintió una mezcla de anticipación y temor. Un murmullo reverente se extendió entre ellos, y cada corazón palpitaba por el deseo de entender la voluntad divina. Moisés, habla con nosotros, clamaron. No permitas que suceda como antes, imploraban. El eco de su súplica revelaba el anhelo de conocerse a sí mismos en el relato de Dios. Con voz de autoridad, Moisés comenzó a relatar los mandamientos recibidos. Así dice el Señor: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Éxodo 23:4. Cada palabra que salía de su boca sembraba en ellos una mezcla de temor y reverencia, una enseñanza que trascendería generaciones. El pueblo escuchaba en profundo silencio, cada mandamiento resonando como un tambor en sus corazones, marcando un antes y un después en su existencia. Recordad, esto es un pacto. Si guardáis mis mandamientos, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, proclamó Moisés, sintiendo el poder de la promesa en cada sílaba. Sin embargo, en la multitud, algunos comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué pasará si fallamos? Las sombras del pasado nos acechan, y nuestras debilidades son muchas. Expresaron con una timidez que reflejaba su historia de opresión. Moisés, sintiendo el peso de su desconcierto, levantó su voz. No temáis. El Señor es un Dios celoso, pero también es compasivo. Su perdón puede cubrir nuestras faltas si acudimos a Él con corazones sinceros. Los rostros comenzaron a iluminarse mientras la esperanza se susurraba entre ellos. La noche se acercaba con un manto oscuro, pero la luz de la montaña seguía brillando intensamente, como faro en medio de la oscuridad. Cada estrella en el cielo pareció centellear en aprobación hacia las condiciones del pacto establecido. A medida que las horas pasaban, Dios habló de nuevo, y el viento trajo consigo un mensaje que caló en la profundidad de sus seres. Cuando entres en la tierra prometida, recuerda que no son solo leyes, sino relaciones. No sean como esos que han olvidado de dónde provienen. Estableced un altar, un recordatorio de lo que he hecho por ustedes. Deuteronomio 6:12.
Una creciente inquietud se gestaba entre el pueblo. ¿Alguna vez completarían esta travesía? El silencio y la espera presionaban en sus almas. Mientras la noche envolvía el monte, el corazón de Moisés latía con fuerza. Él sabía que cada mandamiento era una piedra angular en el templo de su nueva identidad como pueblo de Dios. Aquella noche, el cielo se tornó estrellado y limpio, reflejando la gloria de lo sagrado. De repente, un susurro profundo se hizo presente en el aire. Sé firme y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Un nuevo propósito se avisoraba. Las pruebas que enfrentarían no solo definirían su carácter, sino que labrarían su destino. Moisés, con su mirada fija en la vasta creación, supo que el camino se abriría hacia la tierra prometida. Pero el verdadero viaje comenzó en sus corazones. Pero el verdadero dilema estaba aún por ser revelado. ¿Serán capaces de recordar su palabra en medio de los desafíos? ¿O se perderán en la búsqueda de ídolos de esta nueva tierra? El tiempo será su testigo, y el Creador, su guía, así como aquel que un día les mostrará el camino definitivo hacia la redención. Los ecos de esta advertencia resonaron en la noche, dejando a la multitud absorta en la gravedad de la palabra. Nuevas revelaciones aguardaban al otro lado del mañana, comprometiéndolos a un viaje lleno de desafíos y promesas. La sombra de lo que se avecinaba envolvía al pueblo, junto con la certeza de que el plan soberano de Dios era mucho más grande de lo que podían imaginar. ¿Qué futuro aguardaba a este pueblo elegido? La respuesta permanecería en el corazón de Dios, como un enigma divino esperando ser desvelado en el tiempo. Y así, mientras la luna iluminaba la cumbre del monte, Moisés permaneció allí un momento más, sumido en profunda meditación. La presencia del Señor lo envolvía como un manto, pero el murmuro del pueblo le recordaba su fragilidad y su desesperada necesidad de dirección. ¿Cómo podré guiarlos?, se preguntó, sintiendo el peso del liderazgo y las ansias del pueblo que lo seguía. No por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, resonó en su mente, como respuesta a su inquietud. Estos pensamientos lo impulsaron a convocar a los ancianos de Israel, quienes llegaron con paso apresurado, sintiendo la atmósfera cargada de expectación. Escuchadme, hijos de Israel, comenzó Moisés, su voz firme. El Señor nos ha encomendado no solo a escuchar sus palabras, sino a vivirlas. Seremos testigos de su poder y de su amor, pero cuidemos de no desviarnos del camino. En la tierra que nos espera, encontraremos pruebas, y en ellas nuestra fe será refinada como el oro en el fuego. Los ancianos asintieron, y el entendimiento de lo que estaba en juego se reflejó en sus rostros. Había promesas en el aire, pero también la amenaza de la desobediencia acechaba cerca, como un lobo esperando a atrapar a su presa. Mientras tanto, el viento soplaba con mayor fuerza, trayendo consigo un nuevo mensaje. Regístrate en el corazón de tus hijos lo que has oído, y enséñales a vivir mis mandamientos, para que cuando yo los traiga a la tierra prometida, encuentren en ellos vida y bendición. Deuteronomio 6:7. ¿Pero qué si nuestros corazones se vuelven obstinados?, cuestionó uno de los ancianos, la preocupación cruzando su rostro. ¿Acaso no estamos llenos de la misma carne que nos llevó a la opresión? Moisés, al escuchar eso, sintió que la carga se incrementaba, pero también emergió en él la certeza de que la gracia de Dios era suficiente. El Señor es nuestro ayudador. En cada prueba, en cada desierto, Él nos ha sostenido y seguirá haciéndolo. Por eso, les pido que establezcamos señales en la tierra. Piedras que hablen al futuro, altares que proclamen su fidelidad. Con cada palabra, la angustia se transformaba en propósito. La conexión entre ellos se fortalecía, y el compromiso por parte de los ancianos de guiar a sus familias hacia la obediencia a las palabras divinas crecía. Así será, proclamaron con fervor. Se comprometieron a llevar la enseñanza de Moisés a cada rincón,
a dibujar el mapa de su nueva identidad sobre la tierra prometida. La reunión se prolongó, y a medida que la noche se profundizaba, los recuerdos de su dolorosa esclavitud parecían desvanecerse ante la esperanza renaciente. Allí, en la cumbre, desafiaron al futuro con fe activa, sintiendo que el mismo Dios que los había liberado del cautiverio, ahora los estaba preparando para ser una luz en la tierra prometida. Pero había un misterio que aún envolvía sus corazones y el aire. Así fue como se proclamó la historia de Israel en el desierto, pero una advertencia sabía Moisés que aún debía dar. Hijos de Israel, no olviden el pacto que el Señor hace con nosotros. Cuando disfrutéis de la tierra, de sus frutos y bendiciones, no seáis como aquellos que se olvidan de su Creador. Fijando su mirada hacia las montañas que se alzaban, un susurro le atravesó el corazón. ¿Qué de aquellos que, en su abundancia, podrían olvidar a su Dios? Las sombras de los riesgos futuros danzaban en su mente. La noche terminó, mas no la inquietud. El pueblo regresó a sus tiendas, pero con una inquietante pregunta grabada en sus corazones. ¿Seremos capaces de recordar y mantenerlo? ¿O caeremos en la trampa de la complacidad? Mientras Moisés se retiraba a descansar, sintió en su ser que el viaje apenas comenzaba. Había nuevas revelaciones que esperar, y el plan soberano de Dios estaba en movimiento, como un río que no se detiene. Las puertas de las promesas estaban a punto de abrirse, pero también el llamado a permanecer fiel ante los ídolos que podrían acechar su camino. Y en el rincón de su alma, el eco de la divinidad resonaba. Un nuevo pacto será necesario para restaurar. Su corazón será el terreno donde se sembrarán las verdades del cielo, pero ¿serán ellos los buenos sembradores? Moisés susurró con fervor en su espíritu. Solo el tiempo dirá. Moisés despertó con la luz del alba, y los primeros rayos del sol caían sobre las laderas de la montaña, simbolizando un nuevo comienzo. La inquietud de la noche anterior aún permanecía en su corazón, pero también el deseo de recibir sabiduría en sus decisiones. Invocó al Señor en oración, buscando dirección, sabiendo que cada paso debía estar guiado por la mano divina. Mientras el pueblo comenzó a despertar, las conversaciones murmullaban a su alrededor como el silbido de un viento suave. Moisés se dirigió hacia el campamento, encontrando a muchos congregados alrededor de las tiendas, compartiendo relatos de su historia y recordando su cautiverio. Mira. La voz del anciano que más tarde se convertiría en un pilar de su comunidad, resonaba al contar cómo Dios les había rescatado de las aguas de Egipto. Él nos ha dado la libertad, decía. Debemos honrarle con nuestros corazones y obediencia. Sí, pero de nada sirve recordar si no nos mantenemos firmes en el camino que nos ha trazado. Moisés interrumpió con firmeza. La fidelidad a sus mandamientos es nuestra salvación. Si abandonamos el pacto, lo perderemos todo, incluso la tierra prometida. Las palabras de Moisés emergieron, impregnadas de una autoridad que la gente sentía como un llamado claro. Un anciano levantó la mano claudicando. ¿Cómo podemos garantizar que no nos desviaremos? ¿Qué señales nos dará el Señor? Moisés, intervino otro. Tenemos pruebas del poder de Dios al dividir el Mar Rojo, pero ¿serán suficientes para protegernos de nuestra propia tendencia al pecado? El pueblo se volvió inquieto. Era un reto a su fe, un reconocimiento de su debilidad. Aquellos que estaban cerca de Moisés pudieron ver la preocupación en su rostro, así como la determinación que ardía en su interior. Estamos en la senda de la promesa, pero nuestra salvación está en la obediencia, proclamó. Escuchad, Israel. Si perseveráis en mi palabra, seréis llamados mis hijos. Pero si olvidáis mis mandamientos, seréis como tierra estéril, fruto del error que nunca alcanza el cielo. Un murmullo recorrió el campamento. Las palabras de Moisés resonaban con la verdad de generaciones pasadas. Les habló de experiencias vividas en el desierto, haciendo hincapié en las veces que su corazón había sido tentado,
Cuando algunos habían cedido a la adoración de ídolos y a la desobediencia, recordad a vuestros padres, dijo, y cómo el Señor estuvo con ellos a pesar de sus faltas. Él nunca les abandonó. Los corazones del pueblo comenzaron a ardor con un nuevo fervor. Pesaban sus decisiones, entendiendo que el futuro dependía de su fidelidad en cada pequeño momento, no solo en las grandes pruebas. «Escribamos nuestras historias en piedra», exclamó Moisés, «y edifiquemos altares, no solo en acción de gracias, sino como recordatorios para las generaciones venideras, un monumento de nuestro compromiso». Con este acto, no solo se buscaba una conexión con Dios, sino también un reforzamiento de identidad colectiva que podría perdurar a través de los años. La idea comenzó a calar hondo entre el pueblo, una visión compartida que unía corazones en propósitos. Pero mientras se esfumaban las sombras de la noche, una sensación inquietante emergió en el corazón de Moisés. A lo lejos, podía sentir que el tiempo se acortaba. Había algo más que debía ser revelado, un misterio de la soberanía de Dios que apenas comenzaba a desplegarse. Sabía que la obediencia tenía un precio, y que una nueva traición podría costarles la bendición que individual y colectivamente esperaban. Mientras los ancianos discutían fervorosamente sobre el establecimiento de los altares y las señales, un viento fresco trajo consigo un mensajero divino. «Dios está preparado para hacer algo grande entre vosotros», pareció susurrar en el aire el eco del cielo. «Pero ante todo, debéis estar dispuestos a escuchar y obedecer con devoción renovada. Preparad vuestros corazones. Un nuevo pacto se avecina, uno que irá más allá de la piedra, y que escribirá su ley en vuestros corazones». Moisés, sintiendo el impacto de aquella declaración, dejó escapar un susurro. «¿Qué significa esto, Señor?» Sabía que el futuro de Israel dependería de cómo responderían a la voz del Altísimo. Había algo más grande en su plan, y estaba esperando ser revelado, pensó Moisés, mientras la certeza de la providencia de Dios comenzaba a formarse en su mente. Y así, en medio de la ferviente actividad del campamento, una poderosa verdad se cierne en el horizonte. El camino hacia la tierra prometida no solo es a través de la obediencia, sino también a través de la revelación del nuevo pacto que el Señor establecería, aquel que transformaría corazones y vidas para siempre. Mientras la luz del sol creciente teñía de dorado el campamento israelita, Moisés sintió una gran carga en su corazón. Era un nuevo día, una nueva oportunidad para guiar a su pueblo hacia la fidelidad que Yahvé demandaba de ellos. Con la mirada fija en la vasta llanura que se extendía ante él, donde la tierra prometida aguardaba como un sueño en la distancia, se preparó para compartir la más vital de las advertencias. «Levantémonos, oh Israel», convocó Moisés, su voz resonando con urgencia, «porque el tiempo ha llegado para renovar nuestro pacto con el Señor. Hoy, en esta jornada hacia la tierra que fluye con leche y miel, debemos recordar que nuestro éxito depende no solo de la conquista, sino del corazón que llevamos dentro». Los israelitas, congregados en torno a él, fijaron su atención en el anciano líder, reconociendo la seriedad que emanaba de sus palabras. Moisés, con la mirada intensa, comenzó a relatar la historia de la fidelidad de Dios, cómo los había rescatado de la opresión y cómo, en cada etapa del viaje, había demostrado ser su protector y guía. «Escuchad ahora», continuó, su voz llenándose de solemnidad. «En la tierra prometida enfrentaréis otras naciones, y algunos de sus dioses serán seductores, atrayéndoos hacia la idolatría. No olvidéis y señales y maravillas, ni la voz de Yahvé que ha hablado en vuestro corazón. Ajustad la obediencia en cada paso, y nunca os apartéis de su palabra». El pueblo, atrapado en una mezcla de temor y anhelo, asintió, sabiendo que su futuro estaba en juego. Sin embargo, una inquietud latente resonaba en sus corazones, ecos de las dudas no superadas de la travesía. «¿Qué pasará si fallamos y nos desviamos una vez más?», murmuraron,
conscientes de la fragilidad de su propia humanidad. Si alguno de vosotros se aparta y se deja seducir, respondió Moisés, su tono ablandado por la compasión, recordad que el arrepentimiento es el camino de regreso. Aún en la adversidad, podréis hallar el perdón de Yahvé, pues él es lento para la ira y grande en misericordia. Moisés se detuvo un momento, observando las caras de los jóvenes, los ancianos y los niños que lo rodeaban. Sabía que su testimonio, su historia, necesitaba ir más allá de la mera supervivencia física. Debía convertirse en una herencia de fidelidad vivida. «Poneos vigilantes en vuestro corazón», exclamó. «Cada uno de nosotros tiene el deber de recordar no solo la liberación, sino también la responsabilidad que viene con ella». La multitud se sintió arder de nuevo. Una llama de determinación comenzó a encenderse entre ellos. «Construyamos altares en cada rincón de la tierra», sugirió un anciano. «Que nuestros hijos y sus hijos sepan de la grandeza de Yahvé, de su promesa de ser siempre parte de nosotros. Que no haya generación que no conozca su nombre y sus actos». «Así será», respondió Moisés, sintiendo que la unidad comenzaba a formarse. «Al entrar en la tierra, guardad estos recordatorios, y en cada celebración, recordad el pacto que el Altísimo ha hecho. Habrá momentos de tentación y de prueba, y es ahí cuando debéis aferraros a lo que habéis prometido». Mientras el reto de permanecer fiel al pacto se cernía sobre ellos, Moisés prosiguió con su declaración. «Pero hay algo más que quiero que entendáis. Cada uno de vosotros es llamado a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Seréis mediadores de la luz de Dios para aquellos que aún no conocen su nombre». La multitud quedó en silencio reflexionando sobre esta exhortación. Ser un pueblo escogido era un alto honor, pero también un desafío con peso. En medio de la solemnidad, Moisés recordó la profecía que resonaba en su espíritu. Pronto llegará el tiempo en el que un gran profeta será enviado por Yahvé, uno que traerá un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino en los corazones de los hombres. Él unirá a la humanidad con su Creador una vez más. Un murmullo de sorpresa y expectación recorrió la multitud. ¿Quién sería este profeta? ¿Acaso sostendría el peso de su historia y revelaría el camino hacia el verdadero propósito de la humanidad? Las preguntas quedaban flotando en el aire, dejando un eco de esperanza y misterio. Es en su venida que hallaréis la plenitud del pacto, donde el amor superará la ley. A ese Hijo le será dado el poder de redimir a la humanidad, continuó Moisés, consciente del impacto que las palabras tenían en sus oyentes. Así, mientras la luz del día iluminaba a la multitud, Moisés comprendió que el plan soberano de Dios se estaba revelando con cada palabra que emitía. El camino de la obediencia es arduo, pero el amor de Dios es eterno. Preparad vuestros corazones, porque este es solo el comienzo de una historia que resonará a través de generaciones. Mientras la atmósfera se llenaba de expectativa, el misterio del futuro de Israel estaba tejido en el corazón del pacto. ¿Quién sabe el propósito de Dios al traer desafíos sobre vosotros? Quizás es en la obediencia donde su gloria se revelará por completo. Y así, con cada palabra de Moisés, la multitud quedó aspirando a la verdad, sabiendo que el viaje hacia la tierra prometida no solo implicaría pasos físicos, sino una profunda transformación espiritual en el camino hacia su redención y destino final. La historia divina apenas comenzaba a revelarse.